estado aprendiendo durante todas estas semanas acerca del fruto del Espíritu Santo. Hemos aprendido del amor, hemos aprendido del gozo, hemos aprendido de la paciencia, de la benignidad, de la bondad. Hoy aprenderemos de la fe. Se nos está terminando nuestra serie, Todo en Uno, y la idea es que hoy Dios pueda hablarle a tu corazón a través de la fe. La fe es tan importante que en una ocasión, dice la Biblia, nos enseña la Biblia que Jesucristo no pudo hacer muchos milagros en cierto lugar porque no había fe. Así de sencillo, así de fuerte. En otra ocasión, Jesucristo le dice a los discípulos, ¿saben qué? Ustedes tienen muy poca fe. Y hay un momento en la Biblia donde los discípulos le dicen, Señor, aumentanos la fe. Esto es muy importante, la fe en nuestra vida. Dios, aumentanos la fe. Así que quisiéramos hacer algo esta tarde. Lo vamos a hacer de manera invertida. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a decir al Señor, Señor, en los próximos minutos yo necesito que tú me hables, que tú fortalezcas mi fe, que tú me ayudes a tener fe hoy, la próxima semana, en un año, en 2 años. La fe es tan importante en la vida del creyente. Así que acompáñenme a orar. Señor, te agradecemos esta tarde por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí en esta iglesia y no tal vez estar en otro lugar. Hay personas ahorita en un hospital, hay personas en este momento que acaban de tener un accidente, hay diferentes circunstancias, pero hoy nosotros estamos aquí, escuchando tu voz. Así que te pedimos que afines nuestros oídos. Queremos que nuestro corazón hoy esté listo a aprender lo que tú quieres enseñarnos. Y como lo hicieron tus discípulos en una ocasión, te dijeron, aumentanos la fe. Así que queremos pedirte, Dios, en esta ocasión, en esta tarde, en esta noche, que tú aumentes nuestra fe. Queremos aprender de esto, de la fe. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Mira qué interesante, en el libro de Hebreos hay una definición, está sin cita, pero es de la misma Biblia. Dice, en realidad, dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Es más, nos podríamos ir esta tarde a casa entendiendo esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando no tengo fe no pasa nada. Así de profundo. Cuando no tengo fe no pasa nada. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Otra gran enseñanza. Cuando tú tienes fe, tienes la recompensa de Dios. Dios valora la fe. Dios valora y Dios recompensa a aquellos que creen en Él. Vamos al libro de Gálatas. El libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, la Biblia nos enseña lo siguiente. Pero el fruto del Espíritu es gozo, es amor, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza, y contra tales cosas no hay ley. Hoy nos centraremos en esas 2 letras tan profundas, tan grandes, tan magníficas en nuestra vida como es la fe. Entonces, iniciemos estudiando un poco qué significa fe. O sea, cuando la Biblia dice que si tú eres controlado por el Espíritu Santo, que si tú eres lleno del Espíritu Santo, algo que tendrás es fe, ¿a qué se refiere? Pues anota, fe es igual a fidelidad. Cuando la Biblia dice que vamos a crecer en fe, lo que la Biblia está diciendo es que vamos a crecer en ser personas fieles, que vamos a ser personas con alta fidelidad en la vida. Entonces te preguntarás, ¿pero qué significa fidelidad en la Biblia? ¿A qué se refiere ese pasaje cuando habla de fidelidad? Pues quiero darte algunas definiciones, y estas definiciones las vamos a explicar un poco para que la próxima vez que tú leas este verso y cuando veas que dice, más el fruto del Espíritu es gozo, paz, es fe, tú entiendas de qué estamos hablando, tú entiendas de lo que se logra en la vida de un cristiano cuando tiene fe. Anota. Definiciones, es una convicción sobre algo, hablando de fidelidad. Fidelidad es igual a fe. Una persona que tiene fe es una persona fiel y es una persona con una convicción sobre algo. Te has encontrado con personas que creen cosas. Una convicción es cuando tú te vuelves una persona fuerte, intensa, firme en ciertas cosas. Entonces, una convicción sobre algo lo vamos a desglosar de la siguiente manera. En primer lugar es creer arraigadamente. Entonces, el fruto del Espíritu es gozo, paz, es fe, es una persona que está creciendo en creer arraigadamente. Y el creer arraigadamente lo hace una persona fiel. Esa persona es una persona que tiene fe. Pero también una convicción sobre algo es una convicción que nos lleva a algún tipo
de acción. Entonces te pregunto, ¿cómo han sido tus últimos días hablando de tu vida cristiana? ¿Cómo han sido? ¿Ha sido dinámica tu vida? ¿Ha sido emocionante? ¿Ha sido de aventura? ¿O ya días no pasa nada en tu vida? Hace un par de días no ves que ocurre nada en tu vida. Y tú dices, hace tiempo. Bueno, quiere decir que hace tiempo entonces no le crees a Dios, no le pides a Dios con intensidad, no sucede nada porque estamos de repente un poco tibios en nuestra fe. Y sin fe no puedes agradar a Dios, y sin fe Dios no puede hacer nada. Dios dice, es necesario que le creas si tú te acercas a mí. Entonces, fidelidad es igual a fe, es una convicción sobre algo, es estar arraigadamente, es una convicción que nos lleva a algún tipo de acción. Y vamos a una segunda definición de fidelidad, es igual a confiabilidad. Entonces, cuando la Biblia dice que tú y yo crecemos en el Espíritu y somos personas con fe, lo que la Biblia está enseñando es que somos personas confiables. Entonces, ¿qué es una persona confiable? ¿A qué se refiere la Biblia cuando somos confiables y tenemos fe? Pues anota, es mantenerse fiel a alguien, es mantenerse fiel a algo y ser alguien con quien se puede contar. Entonces te pregunto, ¿no crees tú también entonces que la fe afecta también tu vida laboral? ¿No crees tú también entonces que la fe afecta tu vida familiar? Entonces la fe no solo es el acto a la hora de creerle a Dios, la fe es la misma relación que tienes con Dios. Esa relación, esa comunión que tienes con Dios te lleva a tener actos todos los días, te lleva a provocar acciones, y una de esas acciones es una persona disponible, una persona que se puede contar con él mismo, con ella, y por lo tanto Dios cuenta contigo. No hay nada más poderoso que Dios cuente conmigo hoy, independientemente de lo que esté pasando. Dios, tú puedes contar conmigo. Ahora, ampliemos un poco más esto. ¿Qué significa fe? Es igual a fidelidad, es igual a convicciones, es igual a confiabilidad. Confiabilidad es lo siguiente, es firmeza, es la lealtad fuerte a los principios o propósitos que no pueden ser desviados de ninguna causa. ¿Tú has visto alguna vez cuando una persona dice, a partir de hoy no voy a tomar Coca-Cola? ¡Wow! Cuando alguien enciende las alarmas y dice, a partir de hoy no tomaré Coca-Cola, y como que se alborotan las tentaciones en el grupo de crecimiento, le ofrecen la Big Cola, la grandota, así, la de 3 litros, le pasan la Pepsi, le pasan la Coca, le pasan la otra, le pasan todo, y dicen, no. Y qué frustrante es cuando después de 3 intentos, bueno, pues solo un poquito para no sentirme, solo un traguito, y ese traguito es el que te quema, y solo este traguito, y te quema, y qué rico, pero al menos solo un traguito. Pero qué bueno también es cuando te encuentras con esas personas que dices, no quiero, pero está burbujeando, no quiero, es botella de vidrio, de la verde, no quiero, está congelada, granulada, no quiero, todo bien, todo azul, agua azul, y pura agua, inquebrantable. Entonces, eso es una persona que está creciendo en fe. Entonces, mira la tercera explicación de esto de confiabilidad. Es con una determinación inquebrantable. Entonces, esto es lo que sucede cuando una persona empieza a crecer. Cuando una persona empieza a crecer, empieza a tomar decisiones. Y lo que ocurre es que empiezas a dejar kilómetros atrás a muchas personas. ¿Te has dado cuenta que dicen, cómo ha crecido? En los últimos 6 meses, ¿cómo ha crecido tal persona? En el último año, ¿cómo ha crecido esa familia? Yo recuerdo la vida antes de Cristo, yo recuerdo hace un par de tiempo. Es porque esa persona está tomando determinaciones, está tomando decisiones inquebrantablemente en su vida. Eso es lo que provoca la fe en nuestras vidas, ¿te das cuenta? Lo maravilloso que es cuando Dios empieza a darnos crecimiento en nosotros. Vamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. La Biblia nos enseña lo siguiente, nos da una definición bíblica de fe y nos dice, ahora la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una manera de entender este verso es lo siguiente, concentrémonos en la primera parte. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Dime o piensa 3 cosas que tú estás esperando. Nada. Qué frustrante. Pero qué maravilloso es que tú en tu mente, aunque nadie crea, aunque nadie se haya imaginado, en tu mente tú dices, yo creo que esto va a pasar. Y tienes una firme convicción, me voy a casar.
antes de que venga Cristo, pero me voy a casar porque me voy a casar. Y crees eso, y crees eso. Y si no te has casado, pues cree eso, que te vas a casar. Voy a bajar de peso. Créelo. No, pero es que te veo con unas pizzas ahí. Eso hay que trabajarlo también, pero tú créelo. Voy a salir de este problema financiero. Créelo. Entonces son cosas que van a pasar. Entonces, una señal de que la fe no está como debería de estar es que hemos dejado de soñar. No tenemos expectativas en una semana, en un mes. La fe provoca eso, que tú tengas expectativas, que tienes sueños, que estás esperando cosas. Ahora, esto es interesante. Una manera de la comprobación de la fe divina es, la definición nos dice, es la convicción de lo que no se ve, ni por cerca. En otras palabras, algunos momentos pareciera que no va a suceder. Pareciera que estás loco, como a Noé le dijeron construirte un arca del tamaño de un mol. En ese tiempo no llovía y todo lo demás, y el hombre creyó. Él dice, va a haber un diluvio, y yo creo que va a haber un diluvio, y hubo un diluvio. Entonces, hay personas, qué maravilloso es ser consoladas por personas que dicen, tan sencillo como esto, voy a orar para que no llueva. Entonces tú te burlas un poco así, sí, hay que orar. Tú ves que el clima dice que 80 probabilidades de lluvia y va a tronar y todo. Pero tú dices, no va a llover, yo voy a orar para que no llueva. Y nos cuesta creer cuando escuchas a alguien que dice, yo voy a orar para que no llueva. Nos pasó en el bazar. En el bazar había probabilidad de lluvia, y pues ustedes no lo sabían, teníamos un plan B ahí. Y Dios nos dijo, bueno, con todo y plan B les voy a demostrar que sí se puede. Y no llovió. Entonces hay una figura, hay una famosa historia de que un grupo en una iglesia estaban orando, Señor, te pedimos Dios, en este caso había sequía, te pedimos que llueva Dios, que llueva, y todos los días, Señor, te pedimos que llueva, hasta que un hombre le dice, no, ustedes están engañados, los reto mañana a las 12 del mediodía, todos con paraguas aquí, y oremos que va a llover. ¿Irías tú? No, con paraguas ahí, Señor, para que tú veas cómo somos los humanos. Pero la Biblia dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero Dios lo puede hacer. Entonces entremos un poco en materia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuando hablamos de esto de la fe, ¿cuál es el objetivo principal de nuestra conversación hoy? Te lo digo a continuación. El objetivo de esta conversación es, no seremos de doble ánimo y tendremos un estilo de vida constante. Entonces, ¿qué es lo que provoca la fe? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? Darnos estabilidad. No hay nada más maravilloso en la vida cristiana que ser estable. Qué duro es, te aruñaron la cara, te hicieron una mala pasada, ya estás triste, estás enojado, no quieres resolver el asunto, te vas de la iglesia 1 o 2 años y la pregunta es, ¿cómo te la pasas? ¿Cómo te la pasas ese año o esos 2 años? Cuando estuviste dañado, resentido, la fe permite que tú puedas soportar a esos hermanos, que tú puedas soportar esos ambientes tóxicos. La fe permite que tú seas estable en tu trabajo, independientemente de que tu jefe sea un buen jefe o no un buen jefe, nos da estabilidad en toda nuestra vida. Eso es lo que hace una persona, un cristiano lleno de fe, es estable. Ahora, mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8. Acompáñame a leerlo. Dice, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es inestable como una ola del mar que el viento lo arrastra y lo empuja de un lado para otro. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Algún amigo tuyo, alguna persona te arrastra, te mueve y ya no eres dueño de tus pensamientos, ya no eres dueño de tus convicciones, eres manejable, eres una persona moldeable que se adapta? Pero dice Santiago, tú puedes ser diferente, Y después dice lo siguiente, estas personas no deberían de esperar nada del Señor, no porque Dios no quiera hacer algo, sino porque ellos piensan que no va a suceder nada. Y dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Sería dramático en nuestras vidas que eso pasara los próximos meses. Sería dramático que llegue diciembre y nosotros sigamos siendo inestables en todo lo que hacemos. Nos proponemos algo y no lo podemos lograr porque es un asunto de fe. Entonces Dios quiere que seamos personas de fe. Ahora te voy a dar un poco de explicación. ¿Para qué sirve la fe entonces?
Si Dios dice que no pudo hacer milagros porque no había fe, pero ¿qué pasa cuando hay fe? Entonces anota, la fe es el pasaporte para salir de ciertos lugares. ¿Cuántos de ustedes han llegado tal vez a un aeropuerto? ¿Cuántos de ustedes han llegado a una frontera? Y cuando llegan a esa frontera, les dicen, tu pasaporte está vencido. Qué lindo es eso, ¿verdad? Tú te alegras bastante. Gloria a Dios, dices, Dios eres bueno. ¿Te alegras o no te alegras? Otros dicen, ¿en serio está vencido? Ayer se venció y no me di cuenta, o un mes, o un año. O cuando te dicen que tu visa está vencida. Es bien duro. En una ocasión íbamos los pastores a un viaje. Íbamos a un viaje para Nicaragua. Y entonces yo tenía, la niña menor estaba tierna, estaba muy pequeña. Y entonces a mí se me fue el pájaro. Yo, estamos felices, sí, vamos a Nicaragua. Teníamos una programación y otro asunto ahí. Íbamos todos juntos. Pues ya nos quedamos de ver aquí, ya cuando llegamos, sí, la oración, Dios guía nuestro viaje y todo, y ya estamos listos. Dicen, bueno, todos llevan el pasaporte. No, pero con identidad y no sé qué. Y llevas el de la niña. Y en ese momento mi mente empieza estoy quieto, dije yo. Ya eché a perder todo este viaje. El pasaporte de la niña. No, la niña no tiene pasaporte. Y es que se ocupa pasaporte para entrar la niña. Pues vamos los dos aquí. Es espiritualizar uno. Vamos los dos aquí, los dos padres responsables, ¿verdad? Sí, ni acta de matrimonio andaba en ese momento. O sea, pero no, aquí vamos los dos. No ocupamos pasaporte. Y ustedes saben, por muy espiritual que uno sea, los de hermanos tienen que soñar. Dicen, pucha, ya no nos fuimos hoy. Entonces yo empiezo a ver la carita de ellos, a ver cómo está la carita de ellos. Pues no, los pastores bien controlados. No, te vamos a esperar, hermano. Te vamos a esperar. Pero imagínense ir a ese momento a sacar un pasaporte. Entonces, como dicen, yo me sentía chompipado en ese momento. O sea, yo no hallaba qué hacer. Entonces, ay Dios, dame sabiduría. Y en ese momento, ahí es donde uno se vuelve Dios. Si tú eres Dios, las promesas, si tú eres Dios y tú existes, Dios, y tú eres bueno, Dios. Yo lo que quería era que fuera el tiempo menor, porque me daba pesar también por los pastores. Todos ahí con su esposa, a esperarme. Y hacemos una llamada y en efecto me cae una llamada con una persona. Como Los Ángeles, me abrieron las puertas, llego allí, la foto aquí y allá. En cuestión de hora y media, hora estaba con pasaporte yo. Fue difícil porque gente sentada ahí esperando y yo, hola, ¿cómo están? Yo les voy a traer un pasaporte aquí, permiso. Sí, la gente así como, siempre hay uno que, Dios te bendiga, bendiciones. Sí, hay que salir ahí bien feo, ¿verdad? No lo hagan porque es incomoda. Entonces yo así como, Dios, pero diles que tus ángeles fue que me abrieron las puertas aquí. Dígale a Miguel que me saque por el techo y todo. Salimos y recuerdo que aparezco aquí como a la hora y media. No hay pasaporte. Sentamos, ya como a las 2 horas a uno se le pasa la culpa. Ya uno ya más tranquilo. Les voy a decir, nos pegamos una enfermada ese día. O sea, pasamos con el pasaporte, pero en Nicaragua, ¿se han enfermado alguna vez del estómago ustedes? Es que lo siento así como que es duro eso, es duro. Es complicado. Tomen, ahí al final hablamos de eso. Entonces, ¿por qué les hablaba del pasaporte? En primer lugar, sin pasaporte no tienes acceso. Entonces, mira cómo funciona esto. El pasaporte, la fe es el pasaporte para hacerte salir del estancamiento. Primer punto importante. Entonces, pregúntate en qué área has estado patinando y no avanzas. Y pregúntate, ¿por qué no avanzo en esta área? Porque han pasado los meses, yo voy a la iglesia siempre, yo me reúno, no falto, pero sigo estancado en esta área. Hay un problema de fe. La fe también es el pasaporte para sacarnos, escucha esto, de la mediocridad. Hay momentos que tenemos problemas de estancamiento. La mediocridad es cuando comenzamos a vivir vidas normales, vidas básicas, vidas que no alumbran, vidas que no tienen excelencia. Todo lo hacemos de una manera tan vacía, sin expectativas, sin ánimo. Es bien duro vivir en la mediocridad. Dios quiere que te muevas por encima de la mediocridad, que seas un cristiano de alto impacto, que seas un trabajador, el mejor trabajador, que lo que haces lo haces de apuntas a lo más importante, a la excelencia. Eso es.
Una persona, un creyente con fe es una persona con altas expectativas. También la fe es el pasaporte, escucha esto, para salir o para sacarte de la miseria. Y cuando hablo de miseria ¿te has puesto a pensar por qué a Satanás le interesa que no tengas fe? Porque si no tienes fe, no pasa nada. No pasa nada. Y te vas a comenzar a acostumbrar a esa vida y a esa vida. Y a Satanás le encanta eso. Pero también la fe, escucha, la fe es el pasaporte que nos ayuda a salir del dolor. Y puede ser que tú más que nadie lo sabes. Un dolor físico, un dolor clínico, un dolor emocional, un dolor espiritual, un dolor por algo que está ocurriendo, algo que te diste cuenta, algo que te contaron. Hay un dolor. ¿Cómo se cura eso? Tú dices, bueno, con medicina posiblemente, pero la fe también es curativo en medio del dolor. Y el último, pueden haber más, es que el pasaporte, la fe es el pasaporte para sacarnos de la prueba. En cualquier prueba que te encuentres hoy, es bíblico. Las pruebas son temporales. Dice Santiago, así que después de la prueba de vuestra fe, producirá paciencia a fin de que no os falte cosa alguna. Al final Dios lo está haciendo para algo. ¿Y cómo tú sales de la prueba? Por medio de la fe. Ahora, aquí viene algo más práctico todavía. ¿Qué hace la fe? Cuando tú tienes fe, tú dices, Dios, la fe es una convicción, la fe es ser confiable, la fe es ser firme, la fe es tener determinación inquebrantable. Aquí viene lo interesante. La fe rompe la tendencia. ¿Sabes qué es una tendencia? Una tendencia es algo que comienza a ocurrir y tú decides que siga siendo una tendencia en tu vida, que se convierta en un hábito y lo hagas parte de la cultura de tu vida. Hay que aprender a romper las tendencias. El mundo es de tendencias, el mundo es de pronósticos, el mundo es de diagnósticos. Tienes que aprender a romper la tendencia. Y quiero entonces compartir contigo una historia que para mi juicio es una historia estremecedora. Una historia de dos hombres en la Biblia que rompen la tendencia, que no se amoldan, que no se conforman. Son dos hombres que dicen, vamos a vivir por encima de lo que está ocurriendo. Eso es la fe. Está en el libro de los Hechos, capítulo 16. Para ir concluyendo, quiero llamar a la banda, por favor, si son tan amables. Mientras yo comparto con ustedes esta historia. Esta historia la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16 al 36. Esta historia nos narra a dos hombres, a dos protagonistas, Pablo y Silas. Mira lo que va a ocurrir. Dice la Biblia lo siguiente: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Eso es una tendencia. Por medio de la adivinación, y ganaba mucho dinero para sus amos. En otras palabras, había tráfico humano. En la Biblia el tráfico humano no es nuevo. El tráfico humano existe en el libro de los Hechos. Un grupo de personas le estaban sacando el dinero a una muchacha y esta muchacha trabajaba para ellos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos al Dios Altísimo y han venido aquí para decirnos cómo ser salvos. Esto sucedió día tras día, que esta muchacha los seguía y les decía eso, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Eso se llama romper una tendencia. Una muchacha que estaba en esclavitud física y también estaba en esclavitud espiritual. Un hombre lleno de fe le habla con autoridad y le dice: yo sé que tienes un problema, que tienes un conflicto, no eres tú, eres un demonio que tiene posesión de ti. Así que le ordeno y el demonio sale. Ahora, mira lo que ocurre. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos habían quedado destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrestaron y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad
alborotada a causa de estos judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Había una turba de personas gritando intensamente. Enseguida se formó una turba contra Pablo y contra Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa. ¿Tú sabes qué es eso? Que te desnuden públicamente. Les quitaron la ropa y los golpearon con varas de madera, una y otra vez. Si tú eres dermatólogo o manejas un poco la clínica, tú sabrás que hubo un desgarro de piel. Los golpeaban, la piel se comenzó a inflamar, se rompió algún tipo de tejido, comenzaron a sangrar. Y dice, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que se asegurara que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo más adentro y les sujetó a los pies en el cepo. Eso es una tendencia. A partir de hoy ellos iban a ser prisioneros. A partir de ese momento iban a ser esclavos. Y los llevaron al lugar más oscuro, al lugar más sucio, al lugar donde iban a estar desconectados de todo el mundo. Esa es una tendencia. Muchos de nosotros nos sentimos prisioneros de algo hoy. Muchos de nosotros estamos en el lugar más oscuro. Y tienes dos opciones: seguir viviendo en la oscuridad como un prisionero o romper la tendencia. El carcelero los agarró del cepo, los amarró. Y dice el verso 25: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Ese es un cuadro impresionante. Es como que tú veas a Pablo, está en una esquina, y Silas está en otra esquina. Ahora pienso un poco gráfico. Está Pablo sangrando. Cuando tú estás sangrando, estás inflamado, no te puedes ni sentar. Quizás Pablo le decía: no me puedo sentar porque me duele mucho. Ay, he perdido mucha sangre. Si me pego a la pared, el contacto con la pared no puedo. Aquí tengo todavía un pedazo de camisa. Y toda la noche tuvieron que lidiar con eso. No habían unas medicinas en ese momento para aliviar el dolor, pero se les ocurre algo genial. Se les ocurre algo impresionante, y es comenzar a orar. Y dice, comenzaron a orar. Y la pregunta que me hago es: ¿qué oras? ¿Qué le pides a Dios cuando estás en un rollo como esos? Posiblemente, quizás Pablo sí les dijeron: Señor, gracias por estos golpes. Y estábamos un poco molestos, Señor, pero nos recordamos cuando te estaban golpeando, cuando tú dijiste: perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios, te pedimos que nosotros estemos en esa cárcel no significa que tu evangelio no sea llevado. Permite, Señor, que el evangelio siga siendo llevado aunque nosotros estemos en esta cárcel. Otra oración pudo haber sido: Dios, permite que las personas de esta cárcel te conozcan. Permite que lo que estamos sufriendo hoy sirva para que estas personas te conozcan. O posiblemente fueron más aguerridos y le dijeron: Dios, sácanos de aquí. Te pedimos que nos saques de aquí. Con tu gran poder, sácanos de aquí. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor? Has hecho muchos intentos de salir de tus prisiones, pero nunca le has dicho: Señor, todos mis intentos han sido en vano, pero tú me puedes sacar de aquí. Y dice la Biblia que los demás prisioneros escuchaban esa música. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. ¿Tú sabes qué es eso? Se sacudió hasta los cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y los prisioneros se le cayeron sus cadenas. El carcelero despertó y vio las puertas abiertas de par en par, y dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Hay otra tendencia: iba a haber un suicidio. Una tendencia es: no tengo esperanza, mejor me mato. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. ¿Cómo te explicas tú que los prisioneros, el Pantera, el Terrible, el Chelí, todos estaban allí y ya no se querían ir de la cárcel? Mejor me quedo aquí porque lo que estoy escuchando es demasiado impresionante. Nadie se quería ir. Allí estaban todos los prisioneros. El carcelero pidió una luz, corrió al calabozo temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le contestaron:
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con toda tu familia. Lo que le está diciendo es: rompe la tendencia familiar. Cree en Jesús y verás cómo tu familia es afectado. Y le presentaron la palabra del Señor tanto como a él como a los que vivían en su casa. Y escucha, a esa hora de la noche el carcelero los atendió y lavó las heridas. ¿Te das en cuenta entonces que sí había sangre? Era un cuadro desgarrador lo que ellos estaban lidiando y sintiendo. Les lavó las heridas y enseguida ellos lo bautizaron. No importa que arda el agua, a esta hora nos entraremos al agua y te vamos a bautizar. Te vamos a bautizar a él y a toda su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa, les dio de comer. Tanto como él como los de su casa se alegraron, porque todos habían creído en Dios. Mira lo que sigue. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad. ¿Cómo se llama eso? Romper una tendencia. Ahora piensa en ese momento, piensa en ese cuadro. Allí está Pablo, allí está Silas. Pasa una hora, se están desangrando, hay mucho dolor. ¿Qué haces tú cuando estás probado? Te desanimas, te descompones. Y ellos hicieron lo que se hace: adorar. Ellos hicieron lo que había dentro de ellos, la fe. Estaban llenos del Espíritu. Estaban contra lo pronóstico, pero estaban llenos del Espíritu. Uno de ellos oró y comienzan a cantar. Para cantar tiene que haber uno primero. Uno primero tiene que comenzar a cantar. Posiblemente le dijo Silas a Pablo: Pablo, ¿te acuerdas de aquel coro? ¿Te acuerdas de aquella canción? ¿Te acuerdas aquella vez cuando y cantábamos? ¿Te acuerdas? ¿Por qué no le entonamos? Y de repente, posiblemente, no sé si fue Pablo o Silas, comienza. Vamos a hacer un ejemplo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y dice la Biblia que comenzaron a cantar juntos. ¿Cómo sería cuando Pablo se le une y los carceleros empiezan a escuchar? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Imagínense que ustedes son Pablos, todos ustedes son Pablos, y ustedes van a ser Silas. Y dice que los carceleros comienzan a escuchar eso, que comienza a cambiar el clima en esa cárcel. Nadie quiere ser libre en ese momento, porque lo que están experimentando es demasiado interesante. A ver los Pablos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Vamos a ver los Silas. Como que estuvieran en la cárcel. Vamos. He decidido seguir a Cristo. He decidido. Ahora todos juntos con fuerza. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Pónganse de pie. Vamos a ver juntos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.
tiempo con un par de conclusiones. La historia no termina allí. Y la historia tuya no termina acá. La primera enseñanza o conclusión de esa historia es la siguiente: la fe nos lleva a algún tipo de acción. Dios te va a mover a cosas hoy. La pregunta es, ¿qué vas a programar en tu agenda? ¿Qué vas a programar? ¿Qué acción vas a hacer la próxima semana? ¿Qué acción vas a hacer hoy mismo? ¿Qué acción vas a hacer mañana? La fe es acción. La fe sin obras es muerta. Y una segunda conclusión es, Dios podía seguir contando con ellos. Estaban sangrando, los habían torturado, pero Dios podía seguir contando con ellos. Ahora la pregunta que te hago es, ¿puede Dios seguir contando contigo? Aunque tienes ese problema familiar, aunque tienes ese problema clínico, tienes esa limitación, tienes ese problema financiero, no sé qué noticia tuviste. Antes de venir a la reunión quizás te peleaste con alguien. El punto es, ¿puede seguir Dios contando contigo? Dios contaba con Pablo y con Silas. Una tercera conclusión es, el dolor no los desviaba de su causa. Ellos sabían, ellos entendían que a pesar de lo que habían sufrido, había una causa por medio de esa prueba, había una causa por medio de ese dolor. La pregunta es, ¿hacia dónde te llevará lo que estás pasando? Cuando te encuentres en situaciones, pregúntate, ¿a dónde me llevará? No dejes que te saque del propósito eterno. No dejes que el dolor, que la prueba, que la situación te saque. Y algo más poderoso en esta historia todavía, la adoración de ellos era inquebrantable. La adoración de Pablo y de Silas era inquebrantable. Te pueden quitar la casa, te pueden quitar el carro, te pueden dar una mala noticia hoy mismo, puedes estar preso, pero que no te roben tu adoración. Que no adoren, que no te roben ese poder de elevar tu oración al Padre y decirle, Dios, tú puedes cambiar la tendencia. ¿Quién te ha robado últimamente la adoración? ¿Los problemas? ¿Las finanzas? ¿Problemas emocionales, familiares? ¿Qué te ha robado tu adoración? La adoración de ellos era inquebrantable, era algo intenso. Las cadenas se rompían. ¿Cómo explicas eso? Desatar el poder sobrenatural. Y en último lugar, seguían siendo constantes en su estilo de vida. Pablo y Silas seguían siendo constantes, estables, a pesar de que su carne estaba sufriendo, a pesar de que su circunstancia no era la mejor circunstancia, pero seguían siendo constantes en su estilo de vida. Quiero pedirte que de una manera simbólica pienses que este techo hay que romperlo con tu adoración. Adoremos a Dios.